Por otra parte, la oposición califica como una farsa electoral y un nuevo golpe de Estado la propuesta de Nicolás Maduro de realizar el 22 de abril unas mega elecciones, donde se escoja no solo de presidente o al presidente de la República, sino también a los diputados y a los concejales. Hasta el momento solo un disidente chavista y un pastor evangélico son los contendores de Nicolás Maduro, que le apuesta a la reelección. Nicole Colters prepara un informe. Una elección para elegir 165 diputados en la Asamblea Nacional, diputadas y diputadas de los consejos legislativos de los 23 estados y los concejales de los 335 consejos municipales de los 335 municipios del país. Una mega elección. Con esta propuesta responde el presidente Nicolás Maduro a la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no medirse en elecciones presidenciales, tras argumentar que hoy no existen garantías para acudir a las urnas. Ante las agresiones, ante la errática conducta de la MUD, más elecciones. Los opositores califican la propuesta de mega elecciones como un nuevo golpe de Estado. De un mega fraude, esta simulación electoral que el gobierno pretende, sencillamente no puede ser avalada. Nosotros no podemos prestarnos a este juego perverso de servirle de mampara al régimen. Los más importantes partidos opositores, junto a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, se encuentran invalidados por el poder electoral. Los principales líderes inhabilitados, presos y perseguidos. Rivales fuertes no existen. Hasta ahora, el disidente chavista Henry Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci son los contendores de Nicolás Maduro. Mi prioridad sobre la mesa es Venezuela y no un partido, aunque me postulará seguramente pues algún partido o más de uno. A juicio de opositores, estas postulaciones contribuyen a mantener la farsa electoral. Quien hoy se preste para hacerle el juego al gobierno a sabiendas que va a perder, porque el resultado está cantado, por eso digo con tanta seguridad, este resultado electoral está cantado en estas condiciones en las que la están planteando. Y prestarse para ese juego, habría que preguntarle a Henry Falcón, entonces, ¿por qué te presentas? ¿Me van a decir que para defender el voto? Que si hay sectores de la dirigencia que no terminan de entender la magnitud de la desesperación de la población venezolana, bueno, tendrán que, y deciden además convalidar alguna convocatoria de la constituyente, yo creo que ya ha llegado el momento de asumir que ya no pueden ser considerados como parte de las fuerzas que se oponen a esta dictadura. Pese a la crisis generalizada que se vive en el país, Nicolás Maduro, con una impopularidad entre 75 y 80% según Data Análisis, y sin un rival fuerte, podría continuar en la presidencia de Venezuela por 6 años más. El sociólogo y dirigente político opositor Claudio Fermín declinó este jueves su aspiración a medirse en las elecciones presidenciales tras la propuesta del presidente Nicolás Maduro de realizar mega elecciones. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Gracias a Nicole Colster por la información. Bueno, se retiró Claudio Fermín y avanzada progresista Henry Falcón, que fue gobernador en el estado de Lara, al centro del país, ha dicho que está pensando si va o no va. 5:20 minutos. Quiero saludar en esta parte del programa a Eric del Búfalo. Él es doctor en filosofía, jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, muy amable por tu invitación. La unidad ha pronunciado una frase, ha tomado una decisión prácticamente en conjunto. No cuenten con la unidad para avalar un simulacro fraudulento e ilegítimo. Mi pregunta, ¿había que esperar tanto para llegar a esta conclusión? No, no había que hacerlo, evidentemente. Yo creo que no le quedó más remedio que hacerlo porque, visto que todo el hemisferio y todas las democracias occidentales han desconocido esta elección, pues más mal podrían ellos hacerlo, ¿no? Se iban a quedar muy mal, finalmente. Creo que fue eso, creo que esa es la razón esencial.
no porque en el fondo no quisieran, y de hecho creo que se tardaron muchísimo, se tardaron más de la cuenta para decir que no iban, lo cual demuestra que hubo una larga discusión para saber si iban o no iban. Ahora, señor del Búfalo, ¿por qué en algunas circunstancias hay esta especie de disonancia entre la comunidad internacional, a la que por cierto costó tanto convencer de lo que estaba sucediendo en Venezuela, y los líderes de la oposición? A veces nos preguntamos si será que desde afuera la realidad se ve diferente. Sí, bueno, uno puede pensar dos cosas, Iraña. Uno puede pensar que hay un problema de percepción, pero también uno puede ya a estas alturas, después de tantos años y de tantos errores, tratar de ver un patrón. Y ese patrón nos lleva a conclusiones más tristes, nos lleva a que hay cierto grado de colaboración, de complicidad extraña, no diría en todos los partidos políticos, pero sí en buena parte de la MUD con el régimen. Porque de otro modo no se explica, o sea, uno comete un error 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero no al infinito, ¿no? Cuando se escucha a la oposición pedir condiciones, pedir garantías, no. Es decir, frente a esto... No va a haber hasta que esté la Asamblea Nacional Constituyente siendo el poder, digamos, de facto sobre todas las otras instituciones, porque incluso si ganasen la elección, Irán tendría que arrodillarse y reconocer la Asamblea Nacional Constituyente para ser presidente. Claro, pero ¿por qué insistir en pedir condiciones y garantías a quien durante 18 o 20 años no las ha dado? Y sin embargo, insistimos, como si fuera una letanía dolorosa. ¿A quién se las piden, además? A la propia dictadura, que yo incluso no la llamo dictadura, la llamo tiranía, por razones técnicas, porque ni siquiera mantiene la protección de los intereses nacionales. Y yo pienso que no tiene sentido, pues como tú bien dices. O sea, por eso digo, no hay ninguna explicación lógica, racional, para explicar semejante conducta, al menos que uno se ponga suspicaz. Ahora, si no se participa en estas elecciones, si Venezuela no va a un proceso electoral, ¿qué camino tiene por delante? Es un camino muy duro, siempre ha sido muy duro, y creo que ahora es el momento de asumirlo. Empezando porque no va a haber nada hasta que no haya un cambio, digamos, subjetivo en la población y en la clase política, de que esto no tiene salida constitucional ni electoral, por el simple hecho que la Constitución está suspendida, que en Venezuela no hay instituciones y que esta es una gente absolutamente atrincherada en su lugar de poder que no está dispuesta a transigir con nada. Por otro lado, sin ayuda del hemisferio y de las democracias occidentales, yo dudo mucho, y este es un llamado que hago desde Caracas, yo dudo mucho que el pueblo venezolano pueda ser liberado. ¿Qué significa ese llamado de ayuda? Es decir, sin la ayuda del hemisferio, Venezuela no podrá salir adelante. ¿Qué tipo de ayuda? ¿De qué hablamos? ¿De una intervención? Implica hay muchos tipos de intervención. Acuérdate que estoy en Caracas, pero digamos, implica mucha presión internacional, implica toda la presión que se pueda, toda la presión necesaria, digamos, para que ello ocurra. Dicho de otro modo, no sacar ninguna carta sobre la mesa, porque la tiranía tiene que sentir que hay amenazas reales para que ella negocie su salida, si no, no lo va a hacer. ¿Las sanciones no han sido suficientes? ¿Las sanciones a miembros de la revolución? Pienso que es muy tímido todavía, que se puede avanzar mucho más en acorralar y amenazar a la tiranía para que acepte una transición negociada, pacífica, y lo menos dolorosa posible y lo menos traumática para el pueblo venezolano, que, por cierto, ya lo es, ya es muy dolorosa esta transición, estos momentos para nosotros son muy difíciles. Tengo un amigo escritor, Golka Rojas, que define a Venezuela como un no país.
Y yo le quiero preguntar, ¿Venezuela se ha convertido en un no país, en una agonía cotidiana? Yo lo decía el otro día en una entrevista, yo creo que hemos dejado de ser un país, pero que nos toca ahora ser una nación. Y Venezuela siempre fue más un país que una nación, y ahora nos toca ser más nación que país. Es decir, anclarnos realmente, los que estamos aquí adentro, los que ya se han ido, que son más de 4 millones, más del 10% de la población, hay que ver qué significa eso, y convertirnos y volvernos una nación, es decir, gente que tiene intereses más allá de su territorio, más allá de compartir un territorio, que ve las generaciones pasadas y sobre todo piensa en las generaciones futuras. Sí. Porque efectivamente el estado actual del país es casi de tierra arrasada, es un país devastado, es un país en la miseria absoluta. Yo creo que los grados de miseria no se comparan por ningún otro país de Latinoamérica. Quisiera ahondar un poco más en esos términos, país y nación, para que nuestra teleaudiencia tenga clara la diferencia. Sí, un país es un territorio, digamos, controlado por un Estado. Una nación es una tradición y es una visión. Es el lugar donde no solamente uno nace, sino uno tiene sepultados sus ancestros, y un lugar que está pensado desde ya para generaciones que uno no va a conocer. Y eso es lo que nos toca ahora, porque los venezolanos lo tuvimos muy fácil, tal vez un poco antes del chavismo, y parte de nuestro misterio de por qué caímos en esta situación tan absurda, tan terrible, sin ninguna guerra y sin ninguna catástrofe natural, es eso, es tal vez nuestra falta de visión y nuestra falta de respeto realmente por lo que fuimos como sociedad, más allá de la adoración a los próceres, que en el fondo son y fueron militares, ¿no? O sea, hace falta un rescate de los verdaderos valores civiles de Venezuela y vernos a nosotros como ciudadanos que tenemos que trabajar, luchar para forjarnos una nación, desde afuera o desde adentro, porque también, digamos, todos los venezolanos que están afuera, que son muchísimos, son parte de la nación venezolana. Claro, por supuesto. Además, creo que los venezolanos que están afuera tienen el concepto de nación más claro que los que están adentro. Ellos ven a Venezuela como esa nación que hay que reconstruir para los que puedan volver en algún momento o para que sus hijos alguna vez puedan estar allí. Así es. Una nación es el país interior de cada uno de nosotros, para decirlo rápidamente. Y está siempre donde esté un venezolano, habrá la nación venezolana. Es un buen concepto. Señor del Búfalo, 14 exministros enviaron una carta a la presidenta Bachelet en Chile para que se desinvite a Nicolás Maduro a la toma de posesión de Sebastián Piñera. Ocurrió lo mismo en Perú de cara a la Cumbre de las Américas. Es decir, ¿Maduro se ha convertido en el invitado que nadie quiere en la fiesta? Es un indeseable, es impresentable, ¿no? Es muy lamentable que en el 2018 tengamos un sistema como en el Venezuela, no se explica. O sea, se explica en Cuba porque quedó encapsulada, digamos, en el tiempo, lamentablemente también. Pero no se explica que se haya dejado a Venezuela tan sola hasta ahora y que, bueno, menos mal, al menos ya creo que el mundo entiende qué es lo que ha pasado aquí y ya se ve con más claridad qué es lo que padecemos los venezolanos, que creo que hasta hace poco, hasta antes de las protestas del año pasado, no se entendía muy bien o no se quería ver. Ahorita creo que es innegable. Ahorita creo que es innegable que Maduro es un impresentable para cualquier demócrata del mundo. Se tardó mucho en llegar allí, pero le pregunto, de una forma coloquial, ¿nunca es tarde cuando la dicha llega? Bueno, siempre es mejor tarde que nunca, diría yo, por supuesto. Pero ojo, no, esto no solamente es una, digamos, no solamente hay que reconocer esto, hay que ayudar a Venezuela. Porque además Venezuela puede ser, si se descompone la situación, si Colombia cae en manos de fuerzas no democráticas, que también es un peligro latente, vamos a estar en una situación geopolítica muy compleja para América Latina toda. Pareciera que cuando otros países como Ecuador, Argentina han dejado atrás el populismo en Colombia, existe esa posibilidad de que las cosas tomen otro rumbo, es decir, ¿cómo se comprometería esa geopolítica regional de ganar en Colombia una fuerza de izquierda o marcada por el populismo?
Yo creo que, si me permites, Ivana, yo creo que es un poco más que populismo. Yo creo que son proyectos totalitarios, son proyectos que tienen una concepción, digamos, del poder revolucionaria, y que por todos los eufemismos que ellos quieran utilizar, los hechos se ven claramente, y Venezuela es la prueba viviente de ello. Entonces, yo creo que es más que populismo, es un peligro de que la república, por ejemplo, la República Colombiana se pierda como república, como efectivamente se perdió la República de Venezuela. ¿Por qué se salvaron Ecuador y Argentina? Yo creo que por dos cosas, porque eran proyectos que eran más populistas que totalitarios, como en Venezuela, y porque creo que las fuerzas vivas, los anticuerpos de la sociedad, estaban más fuertes y actuaron a tiempo. En Venezuela creo que el país estaba muy debilitado cuando llegó el chavismo y no supo, no entendió, o no supo, o no tuvo la fuerza para defenderse. Y creo que eso tiene parte que ver con taras que arrastrábamos de antes del chavismo. Eric del Búfalo, gracias por haber estado con nosotros en NTN 24. Saludos.